Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más en esta tarde en Reflexiones Culturales, una tarde amena, y estamos con la presencia literaria de Cristian. Cristian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Sandra, ¿y vos? Bien, Cristian Ortiz es un profesor que ha un poco descollado en un proyecto de alumnos en el código QR audiolibro, un audiolibro que ya está en esa plataforma del municipio y se lleva adelante mediante consultas de ese código ya nombrado, ¿no es cierto? ¿Cómo fue todo este proyecto? Contame un poquito. Bien, el proyecto ES2 Lea Cortázar, Escuela de Educación Secundaria 2 Lea Cortázar, surge en el marco de un nuevo proyecto, un nuevo enfoque que se le da a la educación, que es el aprendizaje basado en problemas y proyectos. Básicamente se trata de algún modo, dar vuelta a la educación. Y en lugar de llevar el proceso hacia el producto, es proponer el producto y reconocer en el trayecto todas las capacidades que los chicos llevan adelante, ¿no? Que van necesitando para alcanzar ese objetivo. Principalmente el objetivo que surgió, como surgen todas las clases de literatura, es leer literatura, seguir a un autor, reconocer sus características, sus propiedades. Y así conocemos a Cortázar. Así les propongo a Cortázar en el primer trimestre a los chicos. Empezamos a ver en tercer año, en tercero primera de la escuela 2, empezamos a ver el género fantástico, empezamos a ver varios cuentos de Julio Cortázar. Al momento de analizarlos, viste que el fantástico es complejo, de por sí tiene muchas variantes, tiene muchas fuentes, tiene muchos recursos. Empezamos a proponer, a empezar a evaluar los contenidos, empezar a evaluar los aprendizajes, y nos encontramos ante la problemática de que los chicos empezaron a desaprobar, ¿no? Tenían un alto nivel de desaprobados. Entonces, era el momento de sacar el ABP. Yo había estado estudiando bastante el tema, me pareció muy estimulante, porque pone al alumno en el centro. Es un poco el producto, digamos, el sistema a la inversa, ¿no es cierto? Es una marcha atrás, el producto, y empezar a trabajar minuciosamente, y de ahí, de ese trabajo en una línea de tiempo, se obtiene el resultado pedagógico. Ese es el propósito. Claro, entonces el objetivo va a ser, a partir de se llama eje problematizador, ¿no? Algún tipo de reflexión que surge de los chicos, que principalmente fue, estamos leyendo en voz alta y esta lectura se pierde. La evanescencia, eso que no perdura, ¿no? Esto que es característico de la voz, de la oralidad, que se pierde cuando se termina la clase o cuando se termina la lectura. Empezamos a pensar de que tal vez le podría servir a alguien, tal vez le podría servir a un disminuido visual, le podría servir a alguien que le guste escuchar audiolibros, alguien que quiera acceder a la literatura y principalmente a los textos de Cortázar y que no los tenga a mano. Sabemos que hay muchos audiolibros de Cortázar, pero hay muchos que no también. Se usa mucho, ahora últimamente se está usando mucho el audiolibro. Hay formatos en donde hay introducciones. Por ejemplo, he navegado un poco en YouTube. Mi libro favorito es esa compulsa de Vargas Llosa, ¿no es cierto? Mi libro favorito, después hace una reflexión Vargas Llosa, después está un poco el audiolibro, el texto oral. Hay una diferencia muy marcada, ¿no?, entre lo oral y lo que uno lee para uno. ¿Cuál es esa diferencia? Hay digamos, la parte auditiva que recepciona el mensaje, y la parte visual que recrea también por medio de la imaginación, pero las dos están en combinación permanente, usando la imaginación, ¿no? Claro, sí, igual hay un cambio de paradigma en cuanto a muchos soportes, ¿no? Uno está pensando siempre en el libro, en el formato papel, en el formato vendible, en el formato físico, o el objeto que uno se lo puede llevar en la mochila. Ahora, hace, 20 años, ¿no? Sabemos que Steve Jobs inventa el iPod y la gente empieza a dejar de andar con CDs en la mochila y anda con un aparatito chiquitito donde cabía toda la música. Empezó a cambiar un poco eso. Fíjate que si bien la radio empieza a caer, ¿no? Empieza a caer un poco la afluencia de oyentes, por una cuestión muy importante. Por esta cuestión de que yo tengo que escuchar un programa en un horario preciso, ¿no? Esto se pierde por el mismo ir y venir de nuestra vida, y uno empieza a escuchar lo que quiere
on demand, ¿no? Sería cuando yo quiero. Bueno, esto lo entendieron muy bien primero las grandes radios, fíjate, y empezaron a hacer algo que se llama podcasts, ¿no? Empezaron a grabar los programas, empezaron a hacer programas que van a ser emitidos en YouTube, en distintos soportes como Spotify, por ejemplo, y fíjate que a partir de ahí se empieza a dar vuelta un poco el sistema. No es lo que yo ofrezco en el momento que quiero, sino yo te dejo este producto acá y vos como oyente lo venís a buscar cuando vos quieras. Vendría a ser una especie de heladera de elementos. Entonces ahí nosotros empezamos a ver el cambio en la literatura, que es el cambio con los audiolibros. Fíjate, incluso hasta soporte digital, ¿no? Y también hay otra cosa más, la democratización y tal vez la inclusión de aquellos que no tienen el tiempo de leer, que no tienen que tienen alguna discapacidad para leer. Entonces se empieza a llevar, a extrapolar un dispositivo que tal vez de algún modo tradicional era elitista y estaba dejando a gente afuera. Se lo empieza a aceptar, a incorporar, a proponer, ¿no? Es interesante. Imagínate en 1890, la realidad del 1890, un lector, ¿qué pasaba en 1890? Los medios de comunicación no existían. Un lector leyendo a Tolstoy. Imagínate en el 2019, con toda esta infraestructura tecnológica, está cambiando, como vos decís, el paradigma de cómo leemos, de qué manera leemos. Y la información, por ejemplo, en el tema diario, el diario se está tornando a los nuevos lectores que son lectores del tema digital. En la escuela, en el colegio, mejor dicho, sos profesor de literatura y un poco, ¿qué demanda el alumno? ¿Qué te demanda el alumno? ¿O qué elige el alumno más? ¿Qué intuís vos? ¿Que hay un aborrecimiento al texto papel? ¿Hay una proliferación llamativa a leer en digital? Y tenés varias cosas, ¿no? O sea, depende mucho del alumno. Y eso es lo que a mí me gusta de la nueva escuela, de esta escuela que estamos proponiendo, que por lo menos yo todos los días trato de cambiar y proponer algo distinto, que es preguntarse qué es lo que quiere, qué es lo que necesita ese alumno, qué es lo que quiere ver, qué es lo que quiere oír, qué es lo que quiere sentir, expresar. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, la Escuela 2 tiene una biblioteca que tiene todo tipo de textos. Entonces los chicos se acercan y interpelan a la biblioteca, entran a buscar sus propios rasgos identitarios a través de la literatura, y es fantástico, porque se plantea la biblioteca como un axis mundi de la escuela. La escuela surge y finaliza en la biblioteca, entonces los chicos van y buscan ahí lo que quieren. ¿Crees, discúlpame ahora, crees en la interlectura, en la interacción lectura, a eso que llamaba Borges o que practicaba Borges, ¿no es cierto? Abrir un libro en tal página, leerlo, analizarlo, desmenuzar esa página. Borges era, trayendo un ejemplo de la literatura, un lector microscópico. Y yo creo que eso favorece, ¿no? Y yo creo que, trayendo también el ejemplo de Borges, ¿no? Yo creo que Borges en este momento podría haber sido más Borges que nunca. Fíjate que hoy en día la biblioteca no tiene límites, no tiene bordes. Fíjate que la biblioteca de Babel que él proponía, hoy en día es algo más grande incluso, que tal vez no sé si se lo llegó a imaginar así Borges. ¿Por qué? Vos empezás a leer La Guerra y la Paz de Tolstoy. Bueno, y podés acceder mediante internet a ensayos, a noticias, podés ver la serie que hizo la BBC, y así el texto va constantemente conversando. Hay una simple sinopsis de La Guerra y Paz, por ejemplo. Sí, empezás a buscar distintos, lo que uno hace, ¿no? Por ejemplo, yo estoy leyendo un libro de Honoré de Balzac, Eugène Grandet, y te dan ganas de ir a otras fuentes a buscar la información de esta pieza literaria que, bueno, es una de las tantas de Honoré de Balzac. ¿Cómo ves también a nivel local esta proliferación de esta nueva metodología pedagógica que propone el sistema? ¿Vos decís de producción de artistas locales, por ejemplo? Sí. Bueno, fíjate que hay un gran movimiento en internet. Yo veo muchos autores en internet, muchos chicos que publican en internet, que están buscando su espacio desde las redes sociales.
Cultura Andante, por ejemplo, está buscando constantemente el diálogo con los alumnos, los discursos que se van moviendo en la sociedad y lo que tienen para decir. Yo soy profesor en dos profesorados, en el profesorado de literatura y en el profesorado de inglés, y veo una gran fortaleza, ¿no? Como que se están abriendo su espacio nuevos docentes que plantean distintas cosas. También hay una movida literaria muy importante. Estos chicos están impregnados de literatura, quieren patear la puerta y entrar con sus obras a cambiarlo todo. Y ese concepto de revolución, de algún modo constante, a mí la verdad que me gusta mucho verlo. Y renovación permanente. Creo que, bueno, la otra vez estuve con Sergio Soler y me ha marcado muchos valores que no sobrepasan los 25, 26 años de edad. Y bueno, lo que es escritores rosaleños. ¿Tenés alguna lectura de algún escritor rosaleño al margen yo aparte, pero Gaspar Totoro? Sí. ¿Leíste algo? No. Claro, pertenece a otra generación, pertenece a otra visión, pertenece a otra década. Pero nombrame algún que otro autor que hayas leído local. Bueno, María José Rodríguez, Gladys Hacha, el Profe Soler, principalmente María José. Me gustan mucho las minotáuricas que ella hizo en su libro de poemas y me parece muy minuciosa la escritura de ella. Como vos decías esto de Borges, que era un lector microscópico. Ella de alguna manera se nota el trabajo puntual con cada una de las palabras. Es muy interesante de verlo. Incluso no lo llevo al aula, ese texto, porque de alguna manera está mediado, ¿no? Como que hay textos que hay que dejarlos libres. Por eso yo siempre que la veo le digo lo que me gusta leerla, sí. Pero si no pasarlo por el filtro de un profesor. Me gustaría que ellos lo encuentren y que hagan su propia lectura. Sí, una vez le mostré un poema o 4 o 5 poemas a Marijo Rodríguez y me dice, esto es un poco, déjalo así, no lo toques más. Es el fluir de la conciencia, ¿viste? El fluir de la conciencia es como que el poema libre va fluyendo y se va materializando en esa sintonía. Estamos pasando un momento agradable con la presencia de nuestro amigo Ortiz, profesor Cristian Ortiz, y seguimos en Reflexiones Culturales en momentos más. Y seguimos en Reflexiones Culturales con Cristian Ortiz, un apasionado, un profesor y que lleva adelante innovaciones en la parte principalmente educativa y de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Escribiste algo? ¿Tenés algo para mostrar, para escribir? ¿Escribiste? ¿Tenés proyectado publicar un libro? Sí, vendría a ser... creo más en esto que dice Roland Barthes, ¿no? Esto del artefacto artístico, del artefacto que se propone un libro, ¿no? No tanto como el libro físico, sino algo escrito que sea democráticamente libre para todos. Y estoy trabajando en un libro de teoría literaria. Estoy dictando una materia que justamente tiene el mismo nombre. Así que mi idea es tal vez pasar por el filtro de la teoría literaria, algunos conceptos básicos, algunos textos rosaleños, textos en general, y hacerlo más cercano, ¿no? Como una especie de divulgación científica. Y el resto de mi escritura es bastante audiovisual. O sea, estoy trabajando en un canal que se llama Iniciativa Pigmalión, donde llevo adelante tal vez mi gran pasión. Yo hasta hace 2 años te hubiese dicho que mi pasión era la literatura en general, y hoy es puntualmente la educación en términos generales y puntualmente la gestión educativa. Me interesan muchísimo las nuevas propuestas, las nuevas formas de llevar adelante la educación, esto como el aprendizaje basado en proyectos, ya demostré que me gusta muchísimo. En ese camino ando.
Y además, bueno, tenés una gran pasión por lo que haces y tú, lo que mencionaste, tu, digamos, publicación futura va de la parte de lo académico, de la teoría literaria, no de una invención literaria artística, ¿no es cierto? Es muy, muy valioso eso porque aporta a nivel local, a nivel rosaleño y por supuesto va a aportar a nivel provincial y nacional tu trabajo con experiencia y con mucha preparación. Además del proceso de escritura, ¿no? Como todo el mundo lo conoce, también estamos de alguna manera escribiendo un texto, o sea, comprendiendo siempre el texto como aquello que se puede ser leído, ¿no? En varias escuelas a la vez estamos llevando un proyecto con mis alumnos de 360, de realidad virtual. Queremos convertir todas las escuelas en un tour en Google Tour. La idea es pasar todas las escuelas a realidad virtual y que se puedan ver, que las familias puedan acceder a la institución sin siquiera entrar y que por medio de los puntos de interés puedan conocer qué es lo que está pasando en las aulas, que quede como un registro. Interesante. Cristian, ¿desaparece el libro de acá a 30, 40 años? El libro físico de papel, probablemente, sí. Sí. Yo creo que ya no se va a publicar tanto. Bueno, hablábamos de una futura publicación. Bueno, lo que primero pienso es en el audio. Lo que primero pienso es un audiolibro cuando digo si quiero comunicar algo. En un video corto. ¿Se entiende? No, o sea, empieza a cambiar el formato. Ya el libro creo que, por lo menos, no sé si va a desaparecer, pero sí tal vez desaparezca esta concepción de que es una idea fija, consolidada, ¿no? Como que uno tiene una idea de que escribe el libro y es inmortal, ¿no? Bueno, yo creo que esa idea ya no va a estar dentro de 30 años. Ya estoy proyectando un audiolibro de la mano de Cristian Ortiz. Seguramente. Es interesante el trabajo, lo he estudiado, lo he analizado y un audiolibro es un trabajo que, bueno, estuve viendo un poco con ese sistema. Un audiolibro, ya la voz, ya un poco el tono forma parte de la comunicación de una manera que llega más al oído, ¿no es cierto? Yo pienso que la lectura es muy de oído. Vos lees y está el oído acá, ¿viste? Es una especie de... jugás mucho con el oído, jugás mucho escuchando las palabras. Pero si vos podés empezar a pensar entre la oralidad y la escritura, ¿no? La escritura sólida, aquello que vemos escrito en un papel, y que tal vez tiene algún tipo de mayor jerarquía la escritura, no tendría mucho sentido. Históricamente no, porque si surge de la oralidad, obvio que va a volver a la oralidad. Claro. ¿Vos te acordás de aquel amigo de Borges que lo ayudó mucho a Borges cuando regresó de Europa? Y fue Macedonio Fernández. Macedonio Fernández era una persona que escribía para ayudarse a pensar, pero no se interesaba en publicar. Y era amigo del padre de Borges y ayudó mucho a Borges en encaminarse en distintas situaciones de aspectos literarios. Esa forma de escribir, esa forma de ayudarse a pensar, yo pienso que la tienen muchas personas implícitas, a las menos imaginadas. Bueno, uno puede volcar toda la literatura o gran parte de lo que escribió Macedonio, esa máquina donde hay un montón de puertas, digamos, ¿no? Que tiene más puertas que Rayuela su literatura, como por ejemplo el Museo de la Novela de la Eterna. Que el tipo escribía en tweets, ¿no? Macedonio ya había inventado el tweet. El tipo escribía una frase muy corta que condensaba una idea y que daba paso a múltiples lecturas. Y eso, de algún modo, lo inventó él. Y yo te digo, Borges, por medio de la LEP, ¿no inventó el Google? Claro, sí. Totalmente. Vos sabés que la otra vez estuve charlando con un amigo en un género que un poco hace tiempo lo dejé de lado, pero el género teatral. El género teatral te atrae a vos, el género teatral forma parte de tu vuelco a miradas de práctica de lectura. Me están dejando de interesar mucho los textos que puedan ser leídos una única vez.
como aquellas presentaciones en vivo. Yo no encuentro ningún tipo de interés en algo que si vos no estuviste te lo perdés, ¿no? Si está mediado por la tecnología, que sabemos que hay miles de formas de hacerlo de algún modo, de volverlo inmortal, ¿no? De alguna manera proponerlo para ser visto a las 3 de la mañana, a las 5 o cuando yo quiera. Si no está mediado por eso, no tengo más mínimo interés. ¿El escritor se nutre del cine, se nutre de la imagen cinematográfica mucho o es una vertiente optativa? Bueno, tenés el caso de Manuel Puig. Manuel Puig iba al cine con la madre y lo cuenta. Él iba, lloraba, él disfrutaba esas novelas y su literatura es un reflejo, ¿no? Cortázar valiéndose también del cine, del jazz, de la música, ¿no? Tenés incluso hasta Woody Allen que se tomaba algunos efectos del cine, de las pantallas, y sí, creo que sí. Creo que los textos más ricos, tal vez, son aquellos que se pueden leer de distintas formas, a través de distintos canales, o pueden tener distinto tipo de reflexión. Por ejemplo, vos tenés también otros que no están pensados de esa manera, pero sí empiezan a leerse de una forma distinta. Tenés un Dan Brown. Vos no podés leer a Dan Brown de la misma forma que haberlo leído antes del cine, antes de las películas que salieron. Harry Potter, por ejemplo. Uno empieza a leer a Harry Potter y la imagen es única, porque uno ya tiene la imagen en el imaginario popular de los actores. Es imposible dejar de lado una lectura cuando se acerca al libro. Lo mismo con El Señor de los Anillos. Ni hablar, ¿sí? Un texto muy complejo, muy rico, escrito por un gran profesor, pero eso sí, el cine de algún modo lo media, incluso que creo que hasta limita nuestra imaginación en algunos casos. Yo he leído 4 o 5 páginas antes que saliera la película El Señor de los Anillos, y la secuencia mental y la imaginación jugaba de una forma distinta. Cuando se implanta este formato cinematográfico del Señor de los Anillos, me encontré con algo un poco distinto. Entonces, bueno, la imaginación juega variantes que un poco difieren de lo que puedan llegar a implantarse, ¿no?, en cinematografía. Después, un escritor que te haya marcado nacional, un escritor que vos admires. Nacional, Borges. Borges siempre. ¿Por qué hay mucha gente que no entiende a Borges? Y porque Borges plantea algo que... Bueno, sabemos que tenemos 2 Borges, ¿no? Tenemos el Borges que nos habla de los... de estas peleas a cuchillo, de los compadritos, de los gauchos, ¿no? Y después tenemos el otro Borges, el Borges matemático, el Borges de los laberintos que se bifurcan, el Borges de aquel hombre que pide ese deseo y se frenan las balas y le dan un año para escribir la mejor novela. Y también aquel Borges, el de otras Inquisiciones. El Borges que nos da un poco el mapa de cómo entender a Borges. O sea, ¿cómo se entiende a Borges? Se entiende leyendo literatura, se entiende metiéndose en una biblioteca, leyendo todo lo que uno puede y después volviendo a Borges. Ahí vemos que los textos de él son multiformes, empiezan a hablar en distintos idiomas, con distintas vertientes, se entienden distinto. Si uno lee Las Mil y Una Noches, si uno lee a Borges sin leer a Las Mil y Una Noches, y después lee Las Mil y Una Noches, no es el mismo Borges al que uno vuelve. Claro. Él dijo ya con sus 75 años que un poco el Borges, al margen de Fervor de Buenos Aires, que es su primer libro, que es una exaltación de aquella Buenos Aires, ¿no? Pero después empieza Borges, un Borges muy barroco, un Borges muy, digamos, como para adjetivarlo, de rebuscado y suntuoso. Y después él mismo se dio cuenta y confiesa que su amigo Bioy Casares le dio a entender que la simpleza al escribir, y tenemos, bueno, después de todos los libros de Borges, de Inquisiciones, que es un libro complejo, después tenemos la literatura fantástica de Borges, y después desembocamos en la década del 60 con El Hacedor, aquel libro íntimo de Borges, ¿no?, que está un poco dictado por Borges, porque Borges está totalmente ciego, y bueno, son relatos reducidos, ¿no es cierto? Hay una especie de exaltación barroca y después hay una especie de llano en donde Borges prácticamente casi oral se comunica al lector. ¿Cómo lo ves?
Para mí me gusta siempre el Borges más ultraísta, ese Borges que se complejizó a tal punto de que uno puede encontrar de forma matemática algunos conceptos. Ese Borges de Pierre Menard, por ejemplo, ¿no? Ese es el Borges que a mí me apasiona, me encanta y constantemente lo estoy leyendo. Que es un Borges que te linkea inmediatamente a Cortázar, ¿no? Es como la lectura obligada. Uno empieza por ahí y ya después empieza a sentir ese fantástico que uno lo invade y termina leyendo Casa Tomada, termina en Bestiario. ¿No? Es una especie de puente en donde te van llevando a distintas comunicaciones de manifestaciones literarias que encierran un poco el mundo de la escritura. Cristian Ortiz, te agradezco mucho, un gusto en tenerte en Reflexiones Culturales y bueno, tus palabras de despedida. Bueno, Sandro, no, muchas gracias a vos por invitarme, que todos vayan a verte el viernes, que va a dar una charla a las 9, ¿no? A las 9. En la Biblioteca Alberdi. Sobre Borges, así que va a ser imperdible, yo no me la pierdo, ni loco. Y muchas gracias a todos por vernos. Bueno, gracias a todos y bueno, un poco se dieron cuenta la pasión por la literatura que llevo implícita, ¿no? Así que bueno, te estoy viendo, te estoy compartiendo una vez más en Reflexiones Culturales con otro invitado, con otro contexto y con otra reflexión y la permanente interconexión comunicativa que lleva este programa. Gracias, chau.